Hola, ¿qué tal? A continuación voy a presentar a cada uno de los integrantes del Centro de Desarrollo MECA, haciendo una entrevista a cada uno de ellos. Empiezo presentando al licenciado en Psicología y licenciado en Derecho, Mario Arzate Bernal. Mario, mi primera pregunta es, ¿qué sientes tú al formar parte de este Centro de Desarrollo MECA? Hola, ¿qué tal, Rod? Pues muchas gracias por haberme permitido estar aquí con ustedes, compartiendo este espacio. Me siento agradecido en este inicio de año que vamos conformando este proyecto, bendecido sobre todo, porque es una oportunidad que tenemos para poder pues modificar ciertas cosas que nos están de una o de otra manera desplegando en nosotros algún acontecimiento que vivimos desde el área de la psicología, ¿no? desde el área de esta ciencia que nos ayuda a entender cómo estos hechos, que a veces son hechos desagradables para nosotros en la vida, nos pueden ayudar a comprender pues el sentido que guarda principalmente un acontecimiento que te ha robado o te ha dejado en una experiencia atorado, y se requiere pues un campo, una ayuda, una energía, una sinergia diferente para recibir ese acontecimiento y poder comprender cuál es la situación y el sentido que nos está mandando la vida misma a través de lo que nos pasa o lo que nos acontece. Me siento sumamente agradecido por pertenecer a este proyecto. Muy bien, Mario. Es un honor tenerte con nosotros, de verdad. Desde tu profesión, desde tu experiencia en tu licenciatura, que eres licenciado en psicología, y creo que toda esa experiencia en tu transcurso profesional, ¿qué servicios ofreces a partir de esta profesión? Claro, aquí la diferencia de muchas otras, digámoslo así, profesionistas en el campo de la psicología, lo que se ofrece o lo que ofrezco principalmente en este centro es una posibilidad de ver el conflicto, una crisis, una situación que esté mermando tu vida, verla como una oportunidad en la que se puedan desplegar ese sentido que tiene en el escenario en el que estás, que ordinariamente las psicologías tradicionales no lo tienen, solamente abarca una escucha, algunos temas o connotaciones en relación a, pues no sé, programación neurolingüística, ¿no? Para que te vayas con otras ideas, pero olvidando cuál es el por qué se viven esos acontecimientos, qué sentido tiene esa crisis, esos dolores, esas situaciones que vas cargando. Y yo lo que ofrezco principalmente al centro es darle una vuelta, una manera diferente precisamente de poder mirar el acontecimiento para poder vernos en ese acontecimiento nosotros. Dice la psicología de hoy, dice esta ciencia que se llama física cuántica, que todo es información y hay un principio que corresponde, ¿no? El principio de correspondencia. Todo corresponde hacia nosotros mismos, ¿no? Todo lo que nos acontece, lo que nos pasa, lo que vivimos, tiene que ver con nosotros. Y esa psicología no la manejan en otros lados. Difícil o complicado es encontrar a alguien que te diga en qué se relaciona lo que vives, lo que pasas contigo mismo, ¿no? Es un encuentro que tienes y una oportunidad que te das hacia ti sobre todo. Entonces, esa es la diferencia de irte a otro lado en donde solamente vas a encontrar algún aspecto que te quedas muy limitado, porque pues nada más se basan en una cuestión de poder escucharte también, ¿no? O de poder reprogramarte, pero no entender el sentido simbólico que guarda esa experiencia que tienes o que ha llegado a tu vida. Y eso es lo que se trata aquí precisamente. Muy bien, Mario. Entonces ofrecemos esta terapia psicológica desde tu servicio como profesional de la psicología, donde tú puedes orientar a esta persona que lo necesita desde muchos aspectos, claro. Entonces tenemos a nuestro licenciado en psicología, Mario Iván. Él ofrece sus servicios en la terapia psicológica desde un aspecto más profundo, y es bueno tenerlo aquí con nosotros. Esta sería la entrevista, Mario.
Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a mí por invitarme, y aquí estamos para ofrecerles estos servicios que se están acercando a la vida de cada uno de ustedes. Gracias. Bienvenidos una vez más. Estamos aquí en el Centro de Desarrollo MECA. Estamos aquí los 4 que integramos este proyecto para poder ofrecerles una reflexión que quiero pensar puede ser importante para cada uno de nosotros. El tema que vamos a mencionar, a trabajar, es acerca del árbol genealógico, y es que los jóvenes de repente tienen preguntas, dudas, cuestionamientos acerca de esta temática del árbol genealógico y la relación de este con nuestra vida actual, nuestra vida del presente. No sé si tú, Abraham, o tú, Mario, o tú, Rodrigo, quieran preguntar alguna cosa que ustedes piensen que los jóvenes o las personas puedan tener este tipo de inquietudes. Claro que sí, para mí sería fundamental saber, pues, ¿qué es el árbol genealógico, ¿no? ¿Qué sería? Como una pregunta abierta. Es una manera muy simbólica, muy metafórica de poder hablar de la información que existe en toda nuestra familia presente y la familia del pasado, es decir, aquellos que en este momento ya no están con nosotros. Se utilizó la figura del árbol precisamente porque el árbol está lleno de ramas, está lleno de hojas, está lleno de frutos, está lleno de raíces, un tronco que conecta las raíces con las hojas, con el fruto. Entonces esa es una manera simbólica de hablar de que el árbol es símbolo de una información que toda la familia va cargando, va heredando, va tomando de las generaciones que nos han precedido, de las generaciones que nos han pasado hasta el día de hoy. El árbol genealógico sirve para entendernos a nosotros mismos como seres humanos. ¿De dónde vengo? ¿Qué son mis raíces? ¿Cuáles son mis programas? ¿A quién doblo? Porque hay un concepto que se llama doblar. ¿Cómo identificar yo de todo mi árbol genealógico a quién precisamente yo, Carlos, estoy doblando? Es decir, estoy tomando específicamente esa información de ese personaje, de ese familiar, y que de alguna manera yo lo estoy actualizando en mi vida personal, ya sea de forma lineal o ya sea de forma simbólica. El doble se saca por el síndrome del aniversario, es decir, las fechas. Se saca por el nombre que tenemos nosotros y que nos impusieron, que el nombre no es consciente, es más inconsciente. Número 3, por la profesión que hemos elegido. Y número 4, por las circunstancias de nuestra vida actual. Entonces todo esto nos ayuda a nosotros a entender a quién estamos doblando de todo nuestra dinastía, nuestros ancestros, nuestra tribu, todo nuestro ramaje biológico de nuestra familia. Entonces tenemos que entender y aceptar bajo el principio de conexión, que todo el árbol está conectado, todo el árbol, que la última hoja está conectada con la raíz, pero nuestra mente nos hace creer que como la hoja está hasta el final y la raíz está súper enterrada 3-4 metros bajo tierra, no tienen conexión. Pero ¿qué creen? Está pasando la información de todo el árbol, de esa raíz a esa hoja. Entonces, es una manera simbólica de poder entender y ser conscientes que cargamos con una información programática
de nuestro árbol genealógico. Por eso es importante que nosotros podamos conocer nuestro árbol genealógico, de dónde vengo, mis padres, mi mamá, mi papá, apellido paterno, materno, mis tíos, mis abuelos, mis bisabuelos, hasta donde yo pueda llegar en este momento. Y bueno, eso es lo que significa un árbol genealógico. Básicamente es información que se hereda, que se repite a base de programas, a base de estructuras, a base de experiencias y de escenarios de vida. Gracias Carlos. Otra pregunta, Carlos. ¿Qué importancia tiene o qué trascendencia tiene el poder escudriñar o el descubrir nuestro árbol genealógico con base en lo que nos acabas de informar? Cuando tú vas con un médico, Abraham, y tienes diabetes, lo primero que te pregunta el médico es si tu familia, tu abuelo, tu tío, tus hermanos han padecido esta situación de enfermedad. ¿Por qué? Porque la biología habla, el sistema orgánico habla de que es posible que podamos heredar genes, biológicamente hablando, de enfermedades. Entonces el médico busca rastrear hacia atrás quién de nuestra familia o tuvo cáncer, o tuvo diabetes, o hipertensión, o murió de corazón, para poderte entender a ti mismo de dónde viene el síntoma que tú tienes en este momento. Y si esto aplica para la biología y para el sistema estructural bioquímico que nos configura, también se aplica para todas las situaciones programáticas que están en el árbol genealógico, como una, repito, como una información. Entonces, de repente no entendemos que hay situaciones financieras que no son abundantes, situaciones de salud que se repiten, accidentes repentinos, muertes prematuras, matrimonios que no funcionan, matrimonios frustrados o que no se logran. De repente tenemos personas solteras en nuestra vida que se repite. De repente tenemos situaciones de conflictos legales. Por ejemplo, tú que eres abogado, de repente, oye, esta familia tiene conflictos legales y ahora el hermano, y ahora el papá, y ahora el tío, y están como en una familia como mucho de demanda. Aquí hay un programa. O sea, aquí hay un programa. Incluso hay mujeres que no pueden tener hijos. Hay un programa. Hay mujeres que, por ejemplo, tienen los hijos en el vientre y se les viene, lo que llamamos abortos espontáneos. Hay un programa. Hay muchos programas, entonces es importante, Abraham, poder escudriñar el árbol genealógico, porque eso nos sirve a nosotros para entendernos a nosotros mismos, en dónde estamos, por qué estamos aquí, qué ha hecho posible a través de nuestro árbol el que estemos en esta situación presente, ¿vale? Y a partir de ahí, al ser consciente de dónde viene la información, el programa, la raíz, yo poder, ahora sí que es desprogramar, poder desmantelar, poder desestructurar, ¿vale? Esta información para que mi vida presente recobre lo que llamamos nosotros una auténtica libertad personal. Entonces, por eso creo que es importante escudriñar en el árbol genealógico, porque esto nos da la posibilidad a cada uno de nosotros a ser verdaderamente libres en nuestra vida personal, profesional, afectiva, sexual, económica, proyectiva. Siempre, no sé si te has fijado que de repente hay familias que, y nada como los ejemplos, hay familias donde existen muertes prematuras, es decir, un niño que no nació, un niño que nació y murió al año, un niño de la misma familia que tuvo un accidente a los 10 años y murió, un niño que tuvo un cáncer a los 14 años y también falleció. Y tú dices, a ver, espérame tantito. Cuando tú descubres una situación como un común denominador, quiere decir que atrás de este escenario hay un programa. ¿De dónde viene este programa? Viene de un árbol. Este árbol, ¿quién lo configura? Nuestra familia. Pero tú dices, pero bueno, mi abuelo murió hace mucho tiempo y no lo conocí, y eso no tiene nada que ver. O sea, la información se transmite de generación en generación. De hecho, la palabra de Dios dice que los pecados de los padres
se hereda en los hijos en la primera, segunda, tercera y cuarta generación. Hablamos incluso teológicamente del pecado de Adán y Eva, como cuando nosotros nacemos con este pecado heredado, del cual necesitas un rito que la iglesia te ofrece para que ese pecado quede totalmente erradicado en nosotros. Se une toda la iglesia y entonces hace un rito sobre ti y hace una desprogramación. Entonces te quita la herencia del pecado para que tú no lo estés cargando encima en tu vida. Ese es un símbolo de lo que te quiero decir. Oye, tú dices, Adán quedó a la fregada, o sea, está súper lejos, o sea, ni siquiera, además no sé si existió. Bueno, esa herencia de un pecado de Adán y Eva, lo hemos como humanidad heredado cada uno de nosotros y necesitamos un rito para poderlo desprogramar. Estoy jugando con ejemplos, ¿vale? Jugando con ejemplos para que podamos entendernos de dónde viene esto. Hace mucho llevé un caso de una persona, de una familia, que toda la familia nacía con la oreja mocha, con la orejita mocha, ¿no? Y entonces, escudriñando en el árbol de la familia, descubrimos que en la familia había un general que en la época antigua tenía la capacidad de poder a los presos torturarlos. Y este general, que era el bisabuelo de esta familia que nacía con sus orejitas mochas, este general lo que hacía era torturar a los presos, y la tortura era cortándoles la oreja. Fíjate, como un acto, un programa del general, que es el bisabuelo de esta familia, corta las orejas de los presos. Las generaciones que vienen nacen sin la oreja, con la oreja mochita, como que no desarrollada genéticamente, ¿no? Como mutilada. Entonces, cuando la familia fue consciente de dónde venía la información, hicieron un acto de conciencia, hicieron un ejercicio de desprogramación, y los bebés que nacieron después de ese acto nacieron con sus dos orejas perfectamente en su sitio. O sea, es como ejemplos que ponemos como para poder decir, hombre, al final lo que mi abuelo, mi bisabuelo, mi tío hicieron tiene repercusión en mi vida presente. Qué interesante, Carlos. Mira, a mí me surgieron dos dudas importantes, ¿no? Hablamos mucho de la genética. Entonces, en lo que es la ciencia, la biología, hay mucha transmisión de esta genética en cuanto a enfermedades. Bien lo dices tú, pero mi pregunta son dos preguntas. Una es esta. ¿Es obligado o es que realmente sea así heredar estas situaciones en la familia, ¿no? Como lo comentas, es obligado, y de ahí cómo podemos trabajarlo para evitar esta situación? Y otra pregunta sería, desde cómo yo empiezo a hacer mi árbol genealógico, es decir, en una libreta, en entrevistas con mis abuelos, no sé, y de ahí yo nada más tengo un abuelo, entonces yo nada más sacaría la información de él, o cómo empiezo a formular o a hacer mi árbol genealógico. Entonces esas serían mis Dos dudas. cosas. La primera, sí es un dato obligado. La herencia es innegable y la herencia es programada a las generaciones que vienen de una forma inalterable y de una forma tajante, ¿no? O sea, es así. Mira, te pongo un ejemplo de cómo importa, de la tribu, qué importante es en nosotros, ¿eh? Un hormiguero de Argentina. Hormiguero, literalmente, un hormiguero. Extraes a la reina madre del hormiguero, te la llevas a España. ¿Sí? Las hormigas de Argentina siguen haciendo su jornada, su trabajo, su talacha, van bien, y todas formaditas sincrónicamente, ¿vale? La reina madre está en España. ¿Ah? Ok. En cámaras al mismo tiempo. Tomando a la reina madre y tomando
¿Al qué, perdón? Las obreras. Sí, a las obreras, a las otras hormigas que quedaron en Argentina. En ese momento, acto seguido, matan a la reina madre en España. Y en ese momento que la matan, todo el hormiguero se empieza a estar totalmente en una crisis, en una alteración, en un descontrol, en una falta de simetría, no saben para dónde ir, no saben qué hacer. La pregunta sería, ¿cómo sabían ellas? ¿Cómo sabía que la reina madre había sido muerta en España? Hablando de kilómetros, hablando de mucho tiempo de distancia, de muchos kilómetros, geografía diferentes, porque hay un principio que se llama principio de conexión. O sea, nos guste o no nos guste, estamos conectados con aquellos que nos han precedido en el camino de la vida. Entonces la información no es, oye, a ti sí, a mí no, a ti más o menos, a ti, no. Es de facto, es un hecho y es algo que sucede y pasa. La información está ahí. Ahora, qué importante es poder nosotros escudriñar, empezar a trabajar en nuestro árbol genealógico. ¿Con qué? Es muy fácil. El principio es lo que tienes es lo que necesitas para mirarte, para descubrir los programas que te acompañan y las esclavitudes y escenarios no muy favorables que están cerca de ti. Entonces, no te compliques la vida. Tienes un abuelo, ese abuelo es más que suficiente. El abuelo no quiere hablar, no pasa nada. Tienes a tu madre, tienes a una tía, porque hablar con tu mamá es hablar con tu abuelo. Hablar con tu abuelo es hablar con tu mamá. Es principio de conexión. ¿Me explico? Entonces ahí es bien importante el principio de holográfico, donde dice que el todo está en la parte y en la parte está el todo. Tú eres la parte y tu familia es el todo, ¿vale? Toda la información de este todo está en la parte que eres tú. Pero como es mucha información, fíjate, como es demasiada información, muchos tíos, abuelos, o sea, bisabuelos, imagínate, es mucha información. La información pasa por un personaje concreto, por uno. ¿Me explico? Que a eso le llamamos el doble, que es lo que mencioné al principio. ¿Por qué te pusieron Rodrigo? Ahí está una información, ¿sí? Ahí está una información. ¿Tu señor padre se llamaba así? Bueno, pues la información de tu señor padre, de alguna manera la tienes por ahí encapsulada en tu interior, ¿no? Entonces, no te compliques, no se estresen. La información que tenemos al alcance es la que necesitamos para poder mirarnos, comprendernos, entendernos, y desde ahí, si tú decides liberarte, desprogramar, romper con esa cadena que se va repitiendo, tienes el poder de hacerlo. Entonces, háganlo, empiecen a escribir de dónde vengo, mi papá, mi mamá, sus papás, mis tíos colaterales, mis primos hermanos, y vayan descubriendo información. Información es cómo vivieron su matrimonio, cómo vivieron sus finanzas, cómo vivieron sus aspectos sexual, cómo vivieron sus muertes, cómo vivieron sus nacimientos, si sucedió accidentes, tragedias familiares, suicidios. Todo eso que está en el árbol, hay que ponerle atención porque es una información que nosotros necesitamos para entendernos, para no cargar con todo eso que ellos han sido, agradecerles y liberarlos. Ahora, rápidamente, para desprogramar, primero hay que hacer un acto de conciencia. Segundo, primero un rastreo de lo que tengas de información. Número 2, un acto de conciencia en la que tú dices, tribu, me pongo enfrente de la tribu simbólicamente, tribu, familia, ancestros, mi clan, mi apellido paterno y materno. Gracias de verdad, les agradezco infinitamente todo lo que me dieron, todo, porque soy lo que ustedes han sido. Gracias. Número 2, los bendigo abundantemente donde estén. Sabemos que la muerte no existe,
Y sabemos que las dimensiones se cruzan. Yo puedo acariciar a los que han muerto, sí, los puedo acariciar, como ellos pueden acercarse también a mi vida. Entonces, bendecirlos, abundantemente bendecirlos. Tercero, perdonar. Tú como representante de tu tribu, tú como representante de la tuya y tú de la tuya, ¿sabes qué? En nombre de toda la tribu, de toda mi familia, hago un acto de perdón, de liberación, de sanación, de decir no me debes nada. Vamos, ahí está. Número 4, de decir ya no quiero más cargar con esta información. Ya no más. En este momento me declaro libre. En este momento me declaro que voy a tomar las riendas de mi propia vida. En este momento yo, Carlos, digo gracias, pero no más. No más. Y los dejo ir. Y así es como podemos hacer una pequeña dinámica de desprogramar el árbol genealógico. Pues creo que ha sido muy interesante esta plática sobre el árbol genealógico. Bien decía Sigmund Freud, ahorita llegué a acordarme que no venimos al mundo como cintas vírgenes, ¿no? Al final hay una programación que se hereda de los padres a los hijos, desde los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos a los hijos, y esa información, como bien lo dices, pues tiene un sentido, ¿no? El sentido biológico que se tiene, pues precisamente yo recuerdo en los estudios de Sigmund Freud que él nos decía que era una manera como de advertirte, ¿no? Es decir, si tus padres tuvieron un accidente en una carretera, pues lógicamente te van a hablar para que cuando pases por esa carretera tú puedas decir, oye, ¿sabes qué, hijo? Cuando te vengas por esa carretera tienes que irte hacia la derecha, tienes que irte hacia la izquierda porque hay un árbol y no te va a dejar pasar. Entonces, esta información se va heredando, porque es una forma de comunicarte, una comunicación que hay entre nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, hacia nosotros, pero que ya no nos sirve y que ya no hay una utilidad, ¿no? Simbólicamente hablando, de una manera en la que pueda ser de nuestra vida algo que pueda ayudarnos a nosotros, ¿no? Pero sí, efectivamente, si somos conscientes, como tú lo dices, pues poder desprogramarnos, ¿no? Que esa es la finalidad que se tiene para una libertad personal. Pues nada, agradecerte, Carlos. Yo creo que es un tema muy importante, muy interesante, que nos va a servir para el autoconocimiento, para saber en dónde estamos, como tú bien lo dijiste. Creo que hoy en la actualidad estamos muy perdidos, muy divergentes, y queremos encontrar soluciones en cuestiones mágicas, ¿no? En el pensamiento positivo, en rituales, lo hablábamos hace un rato, ¿no? Y creo que la mejor oportunidad para empezar a conocer de dónde venimos, qué hacemos aquí y hacia dónde vamos es precisamente a partir de la práctica, pues del desarrollo de este árbol genealógico que comentas. Te agradezco mucho en lo particular. Y compartan este video porque es una información que casi nadie conoce. Es una información que a lo mejor nunca la hemos escuchado. Es un tema muy interesante, muy importante y es para conocernos mejor. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a todos ustedes por escucharnos. Gracias por compartir este mensaje. Cada uno de nosotros está aportando algo en este centro. Él como nutriólogo, él como licenciado en Derecho con todo el tema de litigio, él como psicólogo, como acompañante también en procesos humanos, y yo como doctor también en desarrollo humano, poder coadyuvar a los procesos que ustedes viven en el día a día. Por su atención, muchas gracias y compartan este video. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Gracias.